Muy bien, bueno, entonces sobre Welcome, nosotros somos un DMC, un tour operador líder para el Reino Unido e Irlanda. Estamos enfocados en estos destinos que se conocen como las Islas Británicas. Nosotros tenemos oficinas en Londres, ahí está nuestra oficina central, donde está la mayoría de nuestros empleados, pero también tenemos oficinas en Edimburgo, en la capital de Escocia. Ya llevamos un buen tiempo como líderes del mercado, como tour operadores receptivos, ya 47 años de experiencia, de innovación. Hemos sido pioneros acá en las Islas Británicas con algunos de nuestros circuitos, por ejemplo, que más adelante les voy a compartir. Ya trabajamos con más de 300 tour operadores en más de 30 países en Iberoamérica. Y pues a pesar de estar enfocados basados en unas islas anglosajonas, nuestro enfoque está en el idioma español. Entonces, como DMC, acá para el Reino Unido e Irlanda, nuestro enfoque está en los clientes de habla hispana. Entonces, por eso tenemos un amplio portafolio de servicios en circuitos regulares, grupos, ITs, en MICE, todo está enfocado en el mercado de habla hispana, ¿no? Iniciamos trabajando con España, pero pues ya después empezamos a enfocarnos en el mercado de Latinoamérica, pues ya llevamos más de 25 años trabajando con ustedes en Latinoamérica. Nuestra marca principal es EuroWelcome. Pero entre EuroWelcome pues tenemos otros productos, ¿no? EuroWelcome ahora está un poco más enfocado en grupos privados y los servicios MICE en nuestros destinos, pero un producto que tenemos dentro de EuroWelcome y por el que nos reconocen bastante es la marca de Anglovision Tours, que son nuestros circuitos regulares en español, con salidas garantizadas en diferentes rutas por las islas británicas. Más adelante voy a hablar un poco más sobre los circuitos de Anglovision, pero Anglovision es parte de EuroWelcome. Tenemos pues también nuestros servicios de traslados. Nosotros tenemos nuestra propia flota de transporte, nuestros propios autobuses y carros también disponibles. No olvidas nada, la llave de la oficina. Y tenemos también Excursion UK, que son nuestras excursiones de un día o de un día completo por las Islas Británicas, ¿no? Pero estas están enfocadas en paseos de un día o medio día en el sur de Inglaterra y Londres también. Pero entonces pues todos esos productos son parte de EuroWelcome. En cuanto a las ventajas pues, competitivas que nosotros tenemos para ofrecerles en nuestro destino, pues lo primero, lo que les decía, somos líderes de mercado hispano. Tenemos un producto de una calidad que es diferenciada, ¿no?, de lo que pueden recibir de otros tour operadores en nuestros destinos. Tenemos este lema de ser expertos en brindar experiencias inolvidables. Y cuando vean los productos que tenemos, por ejemplo, en regular, van a ver que son de una calidad en cuanto a hotelería, en cuanto al nivel de los guías, es una calidad pues más alta de lo que pueden recibir ustedes, ¿no? Es una compañía 100% británica, un DMC 100% británico. No es una compañía que venga a operar acá en este destino desde España o desde la China. No, somos 100% británicos. Somos parte del UK Inbound, pues que nos acredita como tour operadores receptivos para el destino. Incluso pues el director de nuestra compañía es parte de la junta directiva del UK Inbound. Y por ser auténticamente locales, pues algo muy importante es que somos verdaderos especialistas en el destino. Conocemos todo sobre las Islas Británicas, no solo lo que es muy famoso del destino, como en Londres, el Big Ben, el London Eye, o en Edimburgo, el Castillo de Edimburgo o el Lago Ness, pero conocemos todo eso, pero también esos secretos por descubrir, ¿no? Esas maravillas ocultas que las Islas Británicas tienen para ofrecer a sus visitantes. Entonces somos verdaderos expertos, especialistas en el destino, en cuanto a la oferta turística que tenemos acá para ofrecer, en planes temáticos también, con todo lo que hay ligado con películas de televisión, series, música. Entonces somos auténticos especialistas en el destino. Y por la larga trayectoria y reputación que tenemos en el mercado, pues trabajamos con los mejores proveedores acá en el destino. Trabajamos con proveedores como obviamente hoteles, atracciones, museos, castillos, y pues hemos ganado la confianza de los proveedores británicos, que no es algo fácil, ¿no? Pero tenemos esa confianza de ellos y nos ayuda a ofrecer pues unos precios muy competitivos, ¿no?, en el mercado. Acá está parte de nuestro equipo en Londres, por ejemplo. Como les decía, pues es una compañía británica, pero el único que nació en Londres es ese señor acá, que se llama Roberto. Tiene nombre español, porque su padre fue el fundador de la compañía, él nació en España, pero él es el único que nació en Londres. De resto, todos los que estamos ahí somos latinos, ¿no? Hay pues muchos de España, pero también de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México. Es una compañía 100% británica, pero que entendemos muy bien el mercado latino, porque pues, trabajamos ahí, somos latinos. Y por eso pues tenemos este servicio dedicado 24 horas al día, 7 días a la semana en español.
y pues estamos continuamente innovando con los servicios, los productos, nuestra flota de transporte. Entonces, como les decía, pues hemos sido pioneros en diferentes circuitos que hemos ofrecido en nuestros destinos, ¿no? Ya un poco hablando de nuestros destinos que tenemos acá, pues son las Islas Británicas, que se conocen también como el Reino Unido e Irlanda, pero pues ya cuando uno habla de Gran Bretaña, de País de Gales, Escocia, Inglaterra, uno se confunde un poco, ¿no? Sobre todo la terminología. Entonces, pues simplemente para clarificar la terminología, las Islas Británicas son estas dos islas, la isla de Gran Bretaña, la isla más grande que ven acá, con la famosa bandera del Union Jack, esa bandera roja, blanca y azul. Esta es la isla de Gran Bretaña y acá está la isla de Irlanda. Entonces, esas dos son las Islas Británicas. En la isla de Gran Bretaña hay tres países. Esta parte del norte es Escocia. Luego la mayor porción desde acá, toda esta parte de acá, llegando a esta península abajo que es Cornwall, todo esto es Inglaterra, el país más grande de Gran Bretaña. Y acá, esta porción occidental, esta península por acá, es País de Gales. Entonces, cuando hablan de Gran Bretaña, están hablando de tres países: Escocia, Inglaterra y País de Gales. Luego, cuando hablan del Reino Unido, United Kingdom, es simplemente que son los tres países de la isla de Gran Bretaña, pero se les suma un cuarto país, que es Irlanda del Norte. Entonces, esa es la principal diferencia en cuanto a la terminología, ¿no? Son cuatro países que conforman el Reino Unido y aparte, pues ustedes tienen en la mayor porción de la isla de Irlanda, está la República de Irlanda, que es independiente, ¿no? Que por ejemplo, pues ahora con todo el tema de Brexit, para el próximo año, pues formalmente el Reino Unido saldría de la Unión Europea. Y en cuanto a la moneda, por ejemplo, esto no ha cambiado, ¿no? El Reino Unido, a pesar de ser parte pues, de la Unión Europea, nunca cambió su moneda. Todo el Reino Unido, pues es territorio con la libra esterlina, mientras que la República de Irlanda, pues tiene el euro. En estas dos islas hay 75 millones de habitantes, están bastante pobladas, sobre todo en Inglaterra. Les decía que son dos islas, pero la verdad hay más de 6.000 islas en las Islas Británicas. Hay muchas islas acá por el norte de Escocia. Está una isla muy hermosa que es la isla de Skye. Entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda está la isla de Man. Acá está el famoso Canal de la Mancha, ¿no? En el que uno cruza en el Eurostar de Londres a París. Y aquí también hay varias islas. Entonces son más de 6.000 islas. 5 países en el destino: Escocia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, con 4.000 años de historia, una influencia pues muy grande de los británicos a nivel mundial. Y pues hace 200 años pues fue un imperio que dominaba con su flotilla naval, llegó pues a tener una extensión muy amplia por el territorio que dominaron con esa flotilla naval, ¿no? Es el imperio pues más grande, largo, extenso en la historia, que se extendió por los 5 continentes incluso. Son 315.000 kilómetros de superficie, que es interesante porque son unas islas pequeñas. Es increíble pensar ese nivel de dominancia que tuvieron, pero pues son unas islas pequeñas, ¿no? Se necesitan unas 5 o 6 islas británicas para tratar de cubrir, por ejemplo, el territorio de la Argentina. 2 guerras mundiales, pues muy ligadas al pasado de los británicos y el hecho, pues, de ser unas islas separadas de la Europa continental, pues les ayudó a que fueran no tan fácilmente invadidas por los nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y es un destino imperdible también. En cuanto a la influencia pues, de los británicos, una muy importante pues, ha sido a nivel de los deportes. Por ejemplo, acá en las Islas Británicas se han inventado varios deportes muy populares. En Escocia, por ejemplo, en St. Andrews, una ciudad pues, al norte de Edimburgo, en el golf, está el famoso campo de golf de St. Andrews. Los ingleses han inventado varios deportes, entre ellos el tenis, por eso está pues el famoso torneo de Wimbledon. También, aparte pues del tenis, que pues como les decía, está el famoso torneo de Wimbledon, el más antiguo en la historia de los abiertos de tenis. También se inventaron el rugby, muy popular allá en la Argentina, y también el fútbol, ¿no? Que indiscutiblemente pues es el deporte más popular. A los ingleses no les ha ido muy bien siendo inventores del fútbol, han sido víctimas de su propio invento, no les va muy bien en los mundiales de fútbol, pero tienen una de las ligas pues más populares, la Liga Premier, que Londres, por ejemplo, tiene pues 10 equipos de primer nivel, algunos de ellos con unos estadios, el Chelsea, está el famoso estadio de Wembley ahí en Londres, que lo tienen exclusivamente dedicado a la selección inglesa de fútbol. Manchester se ha hecho muy famosa, esta ciudad al norte de Inglaterra, por sus 2 equipos de fútbol, el Manchester United y el Manchester City. También Liverpool es una ciudad muy futbolera, tienen al Everton,
y obviamente pues al Liverpool, que son los actuales campeones de Europa. Entonces pues a nivel de deportes nos han ofrecido mucho los británicos. Luego a nivel de la música, no sé qué tantos de ustedes les guste el rock. Sé que allá en la Argentina pues son bastante rockeros. Uno, pues los Beatles, indiscutiblemente pues la banda más famosa en toda la historia, en los que han vendido el mayor número de discos originarios de Liverpool, y cuando pasamos en nuestros circuitos por Liverpool podemos ir al Museo de los Beatles, a conocer un poco más de la historia de cada uno de ellos, de Paul McCartney, de John Lennon, de Ringo Starr. También se puede ir a Cavern Club, que fue el lugar donde ellos saltaron a la fama. Mucha gente se va a Liverpool queriendo tomarse esta famosa foto, la famosa foto del cruce de la calle en una cebra. Esto se tiene que hacer en Londres. Estos son los estudios de Abbey Road, en el norte de Londres. Entonces, para conocer de los Beatles, pues tienes que visitar Liverpool, también en Londres. Aquí a la derecha ven a Freddie Mercury, de la famosa banda Queen. El año pasado sacaron una película de ellos, Bohemian Rhapsody, con mucho éxito, y pues una de las bandas más icónicas de Londres, acá en este concierto impresionante que hicieron en el estadio de Wembley. Acá abajo están los Rolling Stones, siguen aún vigentes, son de la misma época de los Beatles, pero siguen produciendo música, haciendo conciertos. Mick Jagger sigue haciendo sus famosos bailes. También tienen acá abajo a la derecha Irlanda, que no se queda atrás. Está U2, que son como el orgullo de Dublín, la capital de Irlanda, la banda que ha ganado el mayor número de Grammys en toda la historia. Aparte de eso, hay muchísimas bandas más que estarían ahí por agregar, desde bandas del heavy metal como Iron Maiden, o cantantes como Elton John, Coldplay, otra banda muy popular, The Clash, Pink Floyd, cantantes como él, con su hermosa voz, Amy Winehouse. En cuanto a la música rock británica, pues hay una lista enorme, ¿no? Y que han sido muy influyentes a nivel mundial. Y luego, pues en la literatura, ha sido una tierra de muchos mitos, de leyendas, como el Rey Arturo, por ejemplo, y de ahí pues han salido series de televisión y películas también, de acá de las Islas Británicas. Además que pues después de Hollywood, algunos de los principales estudios de cine están acá en el Reino Unido. Películas como las famosas películas de James Bond, la Agente 007, se han hecho más de 30 películas sobre el famoso espía británico. Robin Hood, el mítico héroe en el bosque de Sherwood, que era pues muy famoso porque le robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Lo contrario de los políticos en América Latina. Un verdadero héroe, el Robin Hood. Muy famosa su película, pues, con Kevin Costner en los años 90. Y como les comentaba, con libros, por ejemplo, pues se han hecho películas muy famosas, ¿no? Los libros de Harry Potter, escritos por la escritora J.K. Rowling, ella es escocesa, pues empezaron a tener mucho éxito estos libros con adolescentes, sobre este pues adolescente, y fue tanto el éxito que empezaron a hacer de los libros, que empezaron a hacer las películas, que han tenido un éxito aún mayor. Y ahora pues la atracción número uno en el Reino Unido son los estudios de la Warner Bros. Que tienen dedicados para Harry Potter, y nosotros ofrecemos ese producto también. Y Escocia, con su belleza natural, pues es otro lugar que ha sido ideal para filmar varias películas. Una de las películas que uno siempre asocia a los escoceses es la película de Corazón Valiente, con Mel Gibson. Pero ahora hay una serie en Netflix que se llama Outlander, que hace poco pues estuve en Argentina, y sé que muchos la están viendo ya en la Argentina. Una serie muy interesante en la que el personaje principal viaja en el tiempo y pues muestra un poco más en detalle ese conflicto histórico que había entre los ingleses y los escoceses, cómo funcionaban las cosas en los clanes de los escoceses, y pues con unos paisajes fantásticos. Y es algo que hemos empezado pues a ofrecer como un circuito desde el año pasado. Tenemos un circuito enfocado en esta serie de Outlander con unos paisajes fantásticos en el norte de Escocia que les voy a contar más adelante. Entonces, pues eso es un poco en cuanto a la influencia de los británicos. Ya un poco mirando el destino, pues Londres es la capital del Reino Unido, una de las ciudades pues más importantes a nivel mundial, siempre está como en ese top 5 de ciudades que uno quiere visitar. Uno, por su rica historia, es impresionante pues toda la historia que tiene Londres desde que fue fundada por los romanos, con edificios muy históricos, puentes históricos, como el famoso puente acá de la Torre, cruzando el río Támesis, pero también, y que está pues al lado de la famosa Torre de Londres, pero también pues una ciudad muy a la vanguardia, ¿no? Una ciudad líder a nivel mundial, centro financiero. Acá ven este edificio que parece como un casco de corredor de Fórmula 1, es el Ayuntamiento de Londres, y acá este edificio pues alto, que ven acá, es el edificio más alto en Europa, se llama el Shard, y acá en los pisos superiores pues hay diferentes, la mayoría es oficinas,
pero acá hay restaurantes, bares con unas vistas impresionantes de Londres, ¿no? Pues lo que impacta de Londres es eso, ¿no? Esa mezcla con esa rica historia que ellos tienen, juntada con lo moderno, ¿no? Una ciudad a la vanguardia, muy cosmopolita también, el hecho pues de estar, Londres ser un punto de conexión, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Heathrow es muy usado para conexiones de vuelos entre las Américas, entre Asia, África. Eso le permite a muchas personas pasar por Londres y aprovechar a conocer más de esta ciudad, ¿no? Entonces, pues una de esas ciudades que uno tiene que tratar de visitar por lo menos una vez en la vida. Londres es la capital del Reino Unido y de Inglaterra, pero Inglaterra tiene muchísimo más para ofrecer a nivel de turismo para sus visitantes, ¿no? Hay ciudades pues muy interesantes en el norte, ya les comentaba un poco de Manchester, de Liverpool. Hay otras ciudades muy populares que son las ciudades universitarias, siempre en el top 5 de universidades a nivel mundial aparecen Oxford y Cambridge, que acá por ejemplo vemos una imagen de Cambridge, acá con el famoso Christ College, una arquitectura muy hermosa en Cambridge y que también en el verano, este es el famoso río Cam, uno puede recorrer como estilo en Venecia en este tipo de barcos, de botes, se puede recorrer la ciudad universitaria. Hay lugares místicos como Stonehenge, Bath, una ciudad muy hermosa, parques naturales, castillos, entonces pues la oferta que tiene Inglaterra como destino turístico es muy amplia, ¿no? Aparte pues de obviamente Londres. Pero el destino más popular para el turismo de los 5 países de las Islas Británicas es Escocia. La capital de Escocia es Edimburgo, una ciudad muy bien conservada, una de las ciudades más lindas en Europa, es patrimonio histórico de la humanidad. Cuando uno llega a Edimburgo, pues lo que más impacta es el castillo de Edimburgo sobre esta colina, como el eje central de la ciudad. Está el famoso Hotel Balmoral, por ejemplo, acá que lo ven, un hotel 5 estrellas con la famosa torre, que está 3 minutos, siempre tiene el horario 3 minutos adelantado, ¿no? Para asegurarse que los escoceses lleguen a tiempo a su trabajo. Solo en el año nuevo, el 31 de diciembre, la colocan otra vez en el horario normal, el horario correcto, simplemente porque acá la fiesta de Año Nuevo en el castillo de Edimburgo es impresionante y pues obviamente necesitan saber en qué momento llega el Año Nuevo, ¿no? Exactamente. Pero aparte de eso, de ciudades como Edimburgo tiene, sobre todo Escocia, pues una oferta impresionante en cuanto a sus áreas rurales, ¿no? Las tierras altas, el lago Ness, las Islas Orcadas, son paisajes inolvidables y que le encantan mucho a los visitantes, ¿no? También la cultura de los escoceses, esa idiosincrasia de ellos es bien diferente, marcada del resto de los países en las Islas Británicas, con su acento que es muy fuerte, ¿no? El acento escocés es la pronuncia muy fuerte, así como nosotros en español. En Glasgow, sobre todo, el acento ya es casi un dialecto que a veces ni los mismos ingleses entienden a las personas de Glasgow. Y su cultura, ¿no? Con sus famosas kilts, los polleras, como le dicen en Argentina, las polleras escocesas, el whisky también. Entonces es una tierra con un encanto impresionante, ¿no? Y luego está el tercer país en Gran Bretaña, que es País de Gales, que no es tan popular para el turismo como Inglaterra o Escocia, pero como les decía, en nuestros circuitos pues pasamos por estas sorpresas ocultas que las Islas Británicas tienen para maravillar a sus visitantes. Y País de Gales pasamos en 2 de nuestros circuitos y es como algo inesperado, ¿no? Como algo que les queda una imagen muy grata a los visitantes que vienen de Latinoamérica, quedan con una muy buena impresión de País de Gales por su área rural, parques naturales muy bien conservados, amplios, pueblecitos muy autóctonos galeses. Entonces, como que la gente no ve mucho sobre País de Gales, pero quedan con una grata impresión, ¿no? Cardiff es una ciudad muy vibrante, ellos tienen su propio idioma, el galés, pero pues hablan también el inglés. Entonces, País de Gales es como esa sorpresa oculta que tenemos en el destino. Y no se queda atrás, por ejemplo, en cuanto a nivel de castillos. Escocia, Inglaterra y Escocia tienen muchos castillos. Escocia tiene el famoso castillo de Eilean Donan al lado de un lago, pero País de Gales tiene más de 400 castillos, que lo convierte en el país con el mayor número de castillos por kilómetro cuadrado en el mundo. Luego ya pasando a la isla de Irlanda, tenemos Irlanda del Norte. Su capital es Belfast, una ciudad que tuvo un pasado un poco traumático en los años 80, 90, con el conflicto que había entre los extremistas católicos y protestantes, ¿no? Que incluso pues se cometían atentados terroristas en la ciudad de Belfast y pues solo se llegó a un acuerdo de paz en 1999, lo que se llama el Acuerdo del Viernes Santo,
Y desde ahí, pues la situación ha mejorado mucho más en Belfast y lo han convertido, la han invertido mucho a Belfast y en sí a Irlanda del Norte, le han invertido mucho dinero para convertirlos en un destino turístico atractivo y lo han hecho bien. Uno, por ejemplo, abrieron el Museo del Titanic hace 8 años, un museo muy interesante, y la zona costera y las áreas rurales de Irlanda del Norte son impresionantes, muy parecidas con lo que uno puede ver en Escocia, y pues tanto así que, por ejemplo, una de las series más populares en la televisión en los últimos años, Juego de Tronos, Game of Thrones, fue filmada en varias partes de Europa, en Croacia, en Dubrovnik, la filmaron también en Andalucía, en España, pero acá en Irlanda del Norte. Entonces, varias de esas escenas famosas de la película de Juego de Tronos fueron filmadas acá. Y tanto así, pues que ahora HBO, la productora, ha decidido abrir los estudios de Juego de Tronos 30 kilómetros al sur de Belfast. Los planes iniciales eran abrirlo ahora en septiembre, octubre, pero pues obviamente por la situación en la que estamos, esto se va a atrasar un poco. Yo creo que va a ser más hacia la primavera, verano de 2021. Pero yo creo que van a escuchar mucho más de clientes interesados en Irlanda del Norte, pues porque hay muchos fans de Juego de Tronos, ¿no? Entonces querrán ir a los estudios y nosotros ya hemos empezado a pensar en diseñar un circuito que pase por las principales rutas de la película, de la serie de Juego de Tronos. Y luego está la República de Irlanda, como les decía, pues aparte del Reino Unido, un país con un encanto también muy interesante, una tierra de muchas leyendas, de mitos sobre los druidas, con los duendes, todo el tema del trébol de la buena suerte. Y lo otro que atrae de Irlanda, pues aparte de sus paisajes hermosos, es la personalidad de los irlandeses. Son muy alegres, no son tan serios como los ingleses, los alemanes. Influyen dos cosas. Uno, su música es muy alegre, pues tienen una ascendencia celta, entonces su música con las guitarras siempre es muy alegre, tienen sus famosos bailes también, estilo tap. Pero lo otro también es que les gusta tomar mucho a los irlandeses. Tienen diferentes tipos de cerveza, tienen la famosa cerveza negra Guinness, tienen también, por ejemplo, el Baileys, la famosa bebida que a veces también se utiliza para hacer el café irlandés, y tienen sus whiskies, ¿no? Así como Escocia es la tierra del whisky, Irlanda no se queda atrás, incluso la primera destilería de las británicas, en Irlanda del Norte, Bushmills, y incluso el whisky empezó a entrar a las Islas Británicas por Irlanda, porque eran los monjes que estaban en los monasterios ahí en Irlanda, pues que empezaron a destilar el whisky. Ya después, en el siglo XVII, llegó a Escocia, que pues allá lo perfeccionaron con los famosos Scotch. Pero la República de Irlanda es un destino muy atractivo, entonces una de las atracciones en Irlanda, en una ciudad como Dublín o Galway o Cork, es ir a un pub irlandés, ¿no? Aparte pues de conocer un poco más de todos esos mitos y leyendas en Irlanda, visitar sus castillos y maravillas naturales que les voy a contar un poco más en detalle adelante. Entonces es un poco sobre los destinos, ya un poco mirando nuestros circuitos de Anglovision, como les contaba, pues en Anglovision Tours tenemos nuestros circuitos regulares en diferentes rutas por las Islas Británicas en español y de habla hispana, con salidas garantizadas. Cubrimos los destinos principales de las Islas Británicas, sus principales ciudades, sus principales atracciones, pero también descubrimos, como les decía, algunos de sus mejores secretos. Nuestros circuitos son adecuados tanto para FITs como para grupos. Y pues tienen salidas, nuestros circuitos tienen salidas desde Londres, Edimburgo y Dublín. En cuanto a por qué elegir nuestros circuitos, lo primero, pues nuestra hotelería céntrica. Nosotros le damos mucho énfasis a la ubicación y calidad de nuestros hoteles. Entonces, por regla general, más de un 90% de nuestros hoteles que ofrecemos son 4 estrellas céntricos en nuestros circuitos regulares. O sea, 4 estrellas céntricos en Londres, en Liverpool, en Belfast, en Dublín. Solo a veces, sobre todo en la temporada alta y principalmente en Edimburgo, pues a veces nos toca irnos, pues en un destino tan popular en el verano, nos toca irnos por la opción de un 3 estrellas céntrico en Edimburgo, o si no, nos toca irnos por un 4 estrellas periférico. Ahí tratamos de suplir eso con, por ejemplo, una cena extra para los clientes en esa noche, ¿no? Pero como por regla general, nuestra hotelería es 4 estrellas céntricos. También ofreciendo desayunos muy completos en nuestros hoteles, no solo la opción de un continental, pero también el buffet completo, ¿no? Un buffet caliente que, dependiendo de donde estén en Inglaterra, Escocia o Irlanda, pues van a tener un desayuno que es la comida principal, ¿no? Para los británicos.
También pues importantísimo decir que tenemos nuestros propios y cómodos autobuses. Para Irlanda a veces utilizamos algunas compañías con las que ya llevamos trabajando de muchos años, pero la gran mayoría de nuestras salidas son en nuestros propios autobuses. Nuestra flota la renovamos cada 4 años, son vehículos de 50 plazas. Nosotros cerramos el free sale en 45, pero esto nos ayuda mucho a cuidar del producto, ¿no? El no estar tercerizando en cuanto a nuestra flota de transporte, nos ayuda mucho también a hacer que los itinerarios, por ejemplo, pues sean muy cómodos, ¿no? Entonces, itinerarios para uno ser un destino no muy amplio, pues, las islas británicas son pequeñas, nuestros trayectos no son de más de 2 horas de un lugar a otro, ¿no? Y damos mucho tiempo libre también a los clientes, ¿no? Cuando llegamos a una ciudad importante, aparte de hacer un panorámico, le damos tiempo libre a los clientes para que exploren la ciudad de su propia manera. Nuestros circuitos tienen salidas garantizadas y pues tienen algo importante, es que tienen entradas ya incluidas. No son opcionales, son entradas ya incluidas, atracciones, museos o monumentos. Entonces, cuando ustedes vean los paquetes de cada uno de nuestros circuitos, ahí van a poder ver las diferentes entradas que tenemos incluidas. Pero el punto pues más fuerte que les ofrecemos son nuestros guías. Son guías locales de habla hispana, seleccionados por su conocimiento y experiencia de la región, ¿no? Y le invertimos mucho a este tema de los guías, de nuestros guías. Tenemos una academia, Anglovision Tours, donde algunos de nuestros guías que ya llevan más de 15 años trabajando con nosotros van preparando a nuevos guías. Y pues hacen, por ejemplo, un circuito, nuestros guías ellos juntos, donde comparten pues nuevas anécdotas, cómo mejorar el servicio al cliente, qué más se le puede agregar al circuito. Entonces el tema de los guías es muy importante, también porque estos guías son guías acreditados acá en el destino, en el Reino Unido de Irlanda, y estos guías van a ser guías acompañantes de principio a fin en el circuito, van a tener al mismo guía, que es algo que le gusta más al cliente latino, ¿no? E incluso estos guías, por ser acreditados, pueden entrar a los castillos, a los museos, a las destilerías de whisky, están autorizados. Entonces, pues es el punto más fuerte que escuchamos de los clientes de Latinoamérica, el tema de nuestros guías. En cuanto a Anglovision, un poco más en cuanto a números, pues tenemos más de 200 tours al año, todos con salidas garantizadas de enero a diciembre. Nosotros tenemos 2 circuitos que operan también durante la temporada baja, durante el invierno acá en las Islas Británicas. Son 11 diferentes tours que nosotros tenemos que en diferentes rutas exploran los 5 países de las Islas Británicas. La gran mayoría de nuestras salidas están desde Londres. Ahí tenemos 85 salidas. Edimburgo no se queda atrás, tenemos 70 salidas. Y en la capital de Irlanda, en Dublín, tenemos 35 salidas. Esos circuitos desde Dublín solo van a recorrer la República de Irlanda. Y por eso nuestras salidas desde Dublín están en euros, mientras que las salidas desde Londres y Edimburgo sí están en libras esterlinas por ser territorio del Reino Unido, ¿no? En cuanto a las salidas de Londres, ahí pueden ver que tenemos diferentes circuitos. Está el Tour del Sur de Inglaterra, País de Gales, que ya les contaba un poco, y el País de Shakespeare. Luego tenemos 2 circuitos, el Tour Clásico y el Tour Lo Mejor. Un segundo acá, que escucha. Un minuto acá. Muy bien. Tenemos 2 circuitos que son el Clásico y Lo Mejor, que en diferentes rutas exploran Inglaterra y Escocia. Van a pasar por las principales ciudades de estos 2 países, solo que el Tour Lo Mejor es un poco más popular porque en ese día extra va a adentrarse en las tierras altas de Escocia y va a pasar por el lago Ness. Pero si un cliente está con un presupuesto pues más ajustado, el Tour Clásico funciona muy bien porque va a pasar por las principales ciudades de Inglaterra y Escocia. Pero el circuito que más vendemos en Argentina es el Tour Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, porque en 9 días, 8 noches va a pasar por los 5 países de las Islas Británicas. Tenemos el Gran Tour de las Islas Británicas, que hace un recorrido, pasa por los 5 países de las Islas Británicas, pero obviamente pues es un recorrido más extenso y completo, que ya es más para pues, los clientes que tengan el tiempo y el presupuesto disponible para venir acá al Reino Unido por 16 días. Algo muy importante con las salidas desde Londres es que nosotros ofrecemos los paquetes separados de nuestros circuitos, pero también ofrecemos la opción de agregarle a nuestros circuitos el pre y el post en Londres, pues porque una visita al Reino Unido no está completa sin conocer debidamente pues la capital británica. Entonces
ofrecemos ese pre y post en Londres. Y como pueden ver ahí, cada circuito le pueden agregar el paquete de noches extras en Londres, que son 3 noches de hotel, un hotel 4 estrellas céntrico, generalmente la gran mayoría están o muy cerca pues del Museo Británico o cerca de Hyde Park, que es como el Central Park acá en Londres. Algo importante, tenemos también un tour panorámico en el segundo día por Londres, ya luego la tarde los clientes la tienen libre, pero muy importante, sobre todo después de un viaje tan largo desde la Argentina, pues algo importante es que está el traslado incluido. De llegada y de salida al aeropuerto, ¿no? Generalmente van a llegar al aeropuerto de Heathrow, creo que el vuelo de Norwegian de Argentina creo que llega a Gatwick, que ahí sí tendría que, hay un suplemento de 15 libras, si es otro aeropuerto, son 5 aeropuertos que hay en Londres, entonces pues si es uno de los 4 aeropuertos aparte de Heathrow, hay un suplemento de 15 libras, pero la gran mayoría de vuelos llegan a Heathrow, y esto va a estar incluido, ¿no? Si el cliente se va por el paquete de Londres, el pre y el post, va a tener también incluido ese traslado de llegada y salida al aeropuerto que siempre el cliente después de un viaje tan largo pues lo quiere tener asegurado, ¿no? Ya un poco mirando el recorrido que nosotros tenemos, por ejemplo en el tour clásico pasamos por el distrito de los lagos, esto es en el norte de Inglaterra, unos lagos interconectados en un parque natural muy hermoso. Este por ejemplo es el lago Windermere y acá ofrecemos ya experiencias a los clientes, por ejemplo, el de hacer un paseo en barco por este lago de Windermere. Y después, en un pueblo pues, cerca de Windermere, tenemos una experiencia incluida en el paquete que es el afternoon tea, que es el famoso té de las 5 de la tarde, muy elegante, con diferentes tipos de té, diferentes sándwiches, este pan dulce que es el scone, y es una experiencia auténticamente inglesa que le gusta mucho a los clientes. En el tour Lo Mejor, como les comentaba, pues pasamos por las principales ciudades de Inglaterra y Escocia, y acá esto azul en la parte superior que ven, pues es cuando el tour se adentra en las tierras altas y en el lago Ness. Este tour está también disponible durante todo el año. El tour Lo Mejor y el tour Maravillas operan durante todo el año, entonces tenemos salidas durante el invierno británico, que es algo diferente, ¿no? Esta parte de Escocia, en enero, febrero, los paisajes son fantásticos, cubiertos de nieve. Como ven, tenemos diversas entradas incluidas en el paquete de Lo Mejor a castillos, destilerías, a la Universidad de Oxford. Y en este tour, como les decía, pues pasamos por la Universidad de Oxford, una ciudad muy hermosa, que también para los que sean fans de Harry Potter, da muy memoria porque varias de las escenas de las películas de Harry Potter fueron filmadas acá en los diferentes lugares de los colegios universitarios de Oxford. El lago Ness, ahí pasamos a Lo Mejor, obviamente uno de los lagos más famosos en el mundo por su enigmático residente, el monstruo del lago Ness, Nessie. Y acá cuando llegamos, lo primero que hacemos es ir a visitar estas ruinas del castillo de Urquhart, que esto está incluido en el paquete, para conocer un poco más de la historia de los escoceses, de sus clanes, y luego está la opcional de tomar un paseo en barco, que es muy popular, obviamente, porque los clientes pues quieren tener ese momento de fama, ¿no? Que puedan tomar la foto del monstruo, ¿no? Tratamos de disfrazar a nuestros guías como el monstruo, pero no se veía muy realista, así que ese proyecto fracasó. Pero en ese paseo en barco, incluso algunos de los barcos tienen algunas ventanas a los lados con láminas del monstruo. Entonces, si uno se agacha y toma la foto, pareciera que hubiera finalmente tomado la prueba final de que existe el monstruo del lago Ness, ¿no? Pero es un lago muy hermoso y pues obviamente un lago muy mítico por su residente. El lago Ness queda en las Tierras Altas y las Tierras Altas es un lugar hermosísimo de Escocia, un área muy virgen que solo Europa es muy densamente poblada. Y esto solo se puede ver tal vez en Escandinavia, en el norte de Finlandia, de Noruega, de Suecia o acá en Escocia. Unas áreas muy hermosas en esta parte tan septentrional, con paisajes muy lindos, ¿no? Este también es el famoso tren Jacobita que va desde Inverness hasta Fort William. Y pues que para los fans de Harry Potter otra vez, pues lo identificarán más como el tren de Harry Potter, ¿no? Porque se utilizó para las películas de Harry Potter. Se puede utilizar también para eventos en privado, alquilar uno de los vagones del tren. Luego, en cuanto a experiencias que ya vienen incluidas en el paquete, pues imperdonable estar en Escocia y no probar la famosa bebida escocesa, ¿no? El whisky. Entonces, después de ese buen desayuno que se tiene uno en el hotel, en esa mañana vamos a ir a una destilería de whisky en Escocia para ver un poco el proceso de preparación de los diferentes tipos de whisky, conocer un poco más la historia de los diferentes tipos de whisky y obviamente pues degustar un poco de los diferentes tipos de whisky que hay por las regiones que están
en Escocia. Entonces, pues es un día en que los clientes después de eso, obviamente, quedan muy contentos, ¿no? Y viene incluido en el paquete, ¿no? La visita a la destilería de whisky en Escocia. Pasamos también por York, otra ciudad muy hermosa, como ya les comentaba un poco, una ciudad con una muy histórica, la ciudad amurallada está muy bien conservada, uno siente que viaja en el tiempo, es algo como Cartagena de Indias, siendo de Colombia, no sé quiénes de ustedes han podido ir a Cartagena de Indias, que pues está la ciudad moderna, pero también está la ciudad amurallada, ¿no? Muy colonial, muy bien conservada, y algo así es York, la tienen muy bien conservada el centro de la ciudad, con edificios muy históricos del año 800, 900, otra vez aficionados de Harry Potter en una de estas calles de los Little Shambles, ahí fue donde él encontró su varita mágica en una de esas tiendas, y es una ciudad pues que uno siente que viaja en el tiempo, ¿no? Una ciudad muy encantadora, y en eso de lo encantador también está ligado con que dicen que hay muchos fantasmas ahí en York, ¿no? Entonces ahí sí no tenemos responsabilidad con los clientes que se les aparezca un fantasma, ¿no? Luego está el Maravillas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Este es el que les decía que es el tour más vendido que nosotros tenemos, porque como ven en el recorrido, pasamos por Inglaterra, acá cruzamos a Escocia, cruzamos a Irlanda del Norte, la República de Irlanda, País de Gales, y ya luego por el sur de Inglaterra llegamos a Londres. Entonces pasamos por los 5 países de las Islas Británicas, sus principales ciudades, es nuestro tour más vendido, a museos, castillos. Acá pasamos, por ejemplo, por el norte, por el castillo de Alnwick, otra vez, famoso castillo muy bien conservado, uno de los más históricos de Inglaterra, pero famoso también por la famosa juego de escobas, ¿no? El famoso juego de escobas en las películas de Harry Potter. Acá pues pueden ver los cruces en ferry que tenemos que hacer. Obviamente hay que hacer 2 cruces en ferry, uno desde Escocia a Irlanda del Norte y otro desde Dublín a País de Gales. Y el trayecto de cada uno de ellos es de más o menos 3 horas, depende un poco pues del tiempo, pero es más o menos un trayecto de 3 horas. Y lo hacemos pues en estos ferries muy cómodos de Stena Line. Los autobuses van en la bodega inferior del ferry. Los clientes ahí dejan sus maletas y los clientes van a las partes superiores del ferry y ahí pues hay diversos tipos de entretenimiento, hay un pub, hay un bar, hay un casino también, pero pues lo impresionante es estar en la parte de afuera también para poder ver un poco los paisajes impresionantes, sobre todo en el cruce saliendo de Escocia y llegando a Irlanda del Norte, pues hay unos acantilados impresionantes. Entonces ese trayecto en ferry ya viene incluido, es una experiencia que le gusta mucho a los clientes. Cuando cruzamos de Escocia a Irlanda del Norte, llegamos a la capital, a Belfast, que como les comentaba, pues es una ciudad que le está tomando más preponderancia en el turismo, ¿no? Uno, por el museo ahora que abrieron en el 2012 del Titanic. Abrieron exactamente 100 años después de que naufragó el Titanic en 1912. Mucha gente asocia el Titanic con Southampton, una ciudad portuaria al sur de Inglaterra, pero eso es porque en el trágico viaje en el que naufragó el Titanic iba de Southampton a Nueva York. Pero el Titanic fue construido en Belfast, es el orgullo de Belfast. Entonces por eso abrieron el museo del Titanic acá. Muy bien, le invirtieron mucho dinero a este museo, como les decía, cuentan muy bien la historia, cómo fue construido, recrean muy bien, como ven ahí, cómo era el Titanic por dentro, en la clase económica, en la clase de lujo. Y pues lo ligan también mucho pues con la famosísima película del Titanic, ¿no? Se conoce un poco más de la película de Titanic, ya acá un poco en broma, pues qué pasaría ahora si se hundiera el Titanic en esta época. Estarían tomando fotos con sus celulares las personas, habla alguno que se toma un selfie. Y acá ven la cara triste de Jack, de Leonardo DiCaprio, que pues tiene un sitio para los dos, ¿no? En esa escena al final de la película del Titanic, que había ese pedazo de madera tan grande, definitivamente pues había espacio para salvar al pobre Jack, ¿no? Luego, dejando Irlanda del Norte en el circuito Maravillas, nos adentramos en la República de Irlanda, que como les decía es una tierra con muchos mitos, leyendas, por los druidas, por los duendes, pero también pues para clientes de la Argentina que sean católicos, creyentes. Irlanda es una tierra muy ligada a la Iglesia Católica, con mucha historia. Por ejemplo, acá en el monasterio de Cloghan-Noise se puede conocer un poco más de la historia de los monjes que habían escapado a las invasiones bárbaras de Europa continental
y se refugiaron acá, y pues que después de aquí fueron otra vez hacia Europa a esparcir otra vez el catolicismo. Irlanda tiene pues lugares muy fascinantes en Dublín, aparte de los pubs obviamente, pero hay lugares muy interesantes también como el Trinity College, está la biblioteca en Dublín, que fue utilizada también como inspiración para la biblioteca de los Jedi en las películas de Star Wars. El video, no me ven. Perdón, podemos... Ya. Luego de Dublín hacemos el cruce en ferry hacia País de Gales y ahí vamos a llegar a esta ciudad que se llama Conwy, una ciudad muy hermosa, una ciudad medieval también muy bien conservada en País de Gales. Este castillo es uno de los castillos más antiguos de la isla de Gran Bretaña, el castillo de Conwy, fue pues residencia por muchos años del príncipe de Gales y es patrimonio histórico de la humanidad. Como les decía, pues País de Gales tiene muchos castillos y lugares, ciudades muy bien conservadas, muy autóctonas, ¿no? Como ya les comentaba, pues en castillos siempre van a tener historias de apariciones fantasmagóricas de miembros de la realeza. Y luego cuando dejamos Gales nos adentramos otra vez en Inglaterra, pasamos por esta parte que es los Cotswolds. Estas son unas campiñas muy hermosas en el sur de Inglaterra, las campiñas más hermosas de Inglaterra. Son varios pueblecitos muy bien conservados, con esta arquitectura de este tipo, que parece algo así como de las casas que aparecen en El Señor de los Anillos, y es un área muy popular, tanto así que nosotros pasamos en 2 de nuestros circuitos por acá, por los Cotswolds, pero nosotros también tenemos nuestra excursión desde Londres de un día para visitar esta parte del sur de Inglaterra, porque pues es la campiña más hermosa y una experiencia auténticamente inglesa. Por ejemplo, ir a uno de los pubs acá en los Cotswolds es un lugar muy hermoso, ¿no? Y luego está el Grand Tour, rápidamente para contarles un poco sobre el Grand Tour de las Islas Británicas, que es de 16 días, 15 noches, nuestro tour más completo y extenso, como en el recorrido. Es muy parecido al recorrido que hacemos en las Maravillas, pero acá pues vamos mucho, conocemos más del norte de Irlanda. El recorrido es mucho más amplio por la República de Irlanda, visitando ciudades muy auténticamente irlandesas como Galway o Cork, que se le conoce como la Venecia de Irlanda. Y también, como ven, pasamos más tiempo por País de Gales y por el sur de Inglaterra. Recorremos mucho más del sur de Inglaterra. Entonces, pues este es nuestro tour más completo que tenemos. Obviamente la mayoría de nuestros recorridos son en nuestros cómodos autobuses, aparte pues de los cruces en ferry y de esta línea azul que ven acá, que es un trayecto que hacemos en tren Londres a Edimburgo. Es un trayecto de más o menos 5 horas, en unos trenes ingleses pues muy cómodos y eficientes. El tren, la verdad, acá por el norte de Inglaterra empieza a irse por la zona costera y el cruce, por ejemplo, entre Inglaterra y Escocia es hermoso. Entonces, pues es una experiencia que le gusta mucho a los clientes. Y ya cuando llegan a Edimburgo, un representante nuestro los está esperando en la plataforma de tren, los lleva al hotel esa noche y ya al día siguiente, pues los clientes inician con la panorámica en Edimburgo y luego pues con el circuito. Entonces ahí pueden ver todas las entradas que tenemos, a destilerías, castillos, museos, maravillas naturales como los acantilados de Moher. Y acá pasamos, aparte de estar en Edimburgo, pasamos por St. Andrews, como les comentaba, la cuna del golf, está el famoso pues, campo de St. Andrews, están las ruinas de la catedral de St. Andrews también, muy importante para la iglesia presbiteriana, y también pues la famosa Universidad de St. Andrews, la universidad más famosa de Escocia, que fue en la universidad donde se conocieron el príncipe William y la princesa Kate. Pasamos por Fort William, en las tierras altas. Esto está pues muy cerca del Ben Nevis, que es la montaña más alta de las Islas Británicas, y unos paisajes pues muy únicos y hermosos, ¿no? En las tierras altas que uno puede encontrar. Ya otra vez cuando cruzamos por Irlanda del Norte, además de conocer Belfast y el Museo de Tip, acá en el Grand Tour vamos a ir al punto más al norte de Irlanda del Norte, que es por la Calzada del Gigante, que acá pues pueden ver. Esto es una maravilla natural que es, pareciera estos hexágonos que fueran hechos por el hombre, pero es un fenómeno volcánico natural y que los clientes tienen la entrada acá incluida para caminar por estos hexágonos. Generalmente llegamos en el atardecer con unas vistas hermosísimas acá en esta parte de Irlanda del Norte.
Es uno de los lugares pues, más reconocidos para el turismo de las Islas Británicas y se conoce también un poco más de la historia, ¿no? Del mito que existía, que supuestamente pues este era un puente que de aquí cruzaba Escocia y había un conflicto entre un gigante irlandés y un gigante escocés, ¿no? Y luego en la República de Irlanda, no se queda atrás en cuanto a maravillas naturales, están los acantilados de Moher. Estos acantilados son impresionantes, son de más o menos unos 300 metros de altura y se extienden por más o menos 8 kilómetros. Y acá lo mismo, tenemos la entrada incluida para disfrutar de unas imponentes vistas en esta parte de Irlanda, mirando hacia el Océano Atlántico. Pasamos por Liverpool, que ya les contaba, pues es una ciudad muy interesante en Inglaterra. Los fans de los Beatles pues estarán muy contentos de poder ir al Cavern Club, conocer un poco más de la historia de ellos, que fue el lugar donde ellos saltaron a la fama. Una ciudad pues muy ligada al fútbol, pero pues fue uno de los puertos también más importantes de Europa. Entonces toda esta área del Albert Dock es un área muy bien conservada, pero moderna, ¿no? Con muy buenos restaurantes, es algo muy parecido como en Buenos Aires, Puerto Madero, ¿no? Esta parte pues de Liverpool. Y tenemos Snowdonia. Como les decía, Gales tiene su encanto natural. Estos parques naturales de País de Gales son impresionantes, hermosísimos. Esta es la montaña de Snowdon. Y cuando pasamos a nuestros autobuses por estas partes de País de Gales, los clientes quedan con una grata impresión de lo que ven en la naturaleza, de los paisajes que ven y de los pueblos que encontramos en el camino, ¿no? Un pueblo muy famoso de Gales es este. No lo voy a pronunciar porque esto es solo una palabra, es el nombre del pueblo más largo en el mundo, en galés, y pasamos acá. Los clientes acá pues pueden bajarse el autobús y hay varios lugares donde aparece bienvenidos a, y ese nombre pues larguísimo en galés, ¿no? En la estación de tren. Pasamos también por Brighton, es una ciudad ya al sur de Inglaterra, en la costa, dicen que es como el Londres en la playa, una ciudad muy cosmopolita, vibrante, con los famosos muelles de Brighton, que pues son bastante grandes, ahí ven la proporción con una persona. Y en Brighton también ahora hace unos 4 años, British Airways, la aerolínea británica, abrió pues una torre en un mirador impresionante de 300 metros de altura, que tiene unas vistas muy lindas acá al Canal de la Mancha, e incluso se alcanza a ver al otro lado, hacia la costa de Francia. Otra ciudad muy interesante en el sur de Inglaterra, por ejemplo, es Canterbury, pues que acá está la famosa Catedral de Canterbury, es la residencia oficial del arzobispo anglicano, ¿no? Que es el equivalente al Vaticano para la iglesia anglicana. Y en esta catedral pues han hecho algunas de las bodas más famosas de la familia real y el pueblo en sí tiene un encanto también, es un pueblo muy místico ligado a varias leyendas y al rey Arturo, por ejemplo. Y ya después pues Greenwich, que queda en Londres, es ya hacia el sur este de Londres, pues el famoso meridiano cero, donde cambia el horario de oriente a occidente. Acá está el famoso observatorio astronómico de Greenwich, y si uno pasa en la noche, pues puede ver el láser donde pasa el meridiano cero, ¿no? Y Greenwich es un área muy hermosa también por el contraste que les comentaba, pues entre lo histórico y lo moderno de Londres. Ya luego mirando algunas de las salidas desde Edimburgo, pues hay muy populares destinos de turismo fuera de Edimburgo, pues es el lago Ness, la isla de Skye, son unos paisajes impresionantes en la isla de Skye, pero estos funcionan más para nosotros, por ejemplo, este tour del lago Ness y la isla de Skye, es más para el mercado de España, que pueden venir acá por 3 días para hacer un tour corto en las Islas Británicas. Ya para América Latina son más el Tesoros, por ejemplo, o el Paisajes de Escocia, son muy buenos circuitos. El Tesoros hace este recorrido acá por Edimburgo, Aberdeen, Inverness, las Tierras Altas y Glasgow. Pero quería hablarles rápidamente del tour que hacemos Outlander, por las Tierras Altas y por las Islas Orcadas, porque este tour pues hace lo más importante de Escocia, como les decía, por Edimburgo, por St. Andrews, este círculo que está acá, pero acá antes de bajar por las Tierras Altas y el lago Ness, cuando llegamos a Inverness, vamos a seguir más al norte, como ven en esa línea de color púrpura, hasta llegar a Thurso, que es el pueblo pues más al norte, en las Islas Británicas. Y acá vamos a tener una noche porque también vamos a tener un día completo para dar un paseo en ferry por las Islas Orcadas, que son unas islas vírgenes hermosísimas. Entonces, este circuito lo diseñamos siguiéndole los pasos a la exitosa serie de televisión de Outlander, que ya les comentaba, muy recomendada para los que no la hayan visto todavía por Netflix. Pasamos, por ejemplo, por el Museo de la Batalla de Culloden, que en Outlander hablan varias veces de esta batalla, una de las batallas pues, más importantes
entre ingleses y escoceses, en donde los jacobitas pues fueron derrotados. Y 2 veces a la semana recrean esta batalla también algunos actores, así como lo ven acá. Pasamos por Inverness, que es la capital de las Tierras Altas, una ciudad muy hermosa, y en donde pues se inicia también la historia de Outlander. Y acá está, por ejemplo, esta maravilla que son el anillo de Brodgar, que también hay unas piedras muy parecidas que se utilizan en la película de Outlander, y esta es una versión escocesa de Stonehenge, ¿no? Un lugar con mucho misterio, por estas piedras muy bien alineadas con los astros, por ejemplo, para dar muy bien la hora y el solsticio de verano. Y hay varias excavaciones acá en las Islas Orcadas que datan incluso antes que los egipcios. Entonces es un lugar muy interesante, un área virgen hermosísima, pero con mucha historia y unos paisajes que los clientes de Latinoamérica nos dicen que están muy encantados. Pasamos al castillo de Dunryn, que pues es el castillo más norte en las Islas Británicas, con un estilo pues afrancesado. Por las tierras altas vamos a pasar, obviamente, no nos podemos perder de esto en Escocia. Y llegamos a Glasgow, pues que es la ciudad más grande de Escocia, una ciudad muy vibrante, cosmopolita, con muy buena gastronomía también. Y luego están las salidas desde Dublín. Tenemos 2 circuitos que salen desde Dublín, que como ya les mencionaba, pues solo recorren la República de Irlanda y por eso tienen los precios en euros, mientras que las salidas desde Londres y Edimburgo sí están en libras esterlinas. Pues son recorridos muy lindos que se hacen por toda la República de Irlanda, pasando por ciudades como Cork, Galway y las principales atracciones turísticas, ¿no? En cuanto a medidas que estamos tomando nosotros en estos momentos, obviamente con el cambio que va a haber después con COVID-19, COVID-19, pues obviamente estamos mirando el tema de reducción de número de plazas en nuestros circuitos, el tema de la limpieza, pues que siempre ha sido muy importante para nosotros, pero ahora nuevos requerimientos, estamos mirando todo eso y es la ventaja de nosotros tener nuestra propia flota de autobuses, que nosotros mismos podemos pues controlar la limpieza de nuestros propios vehículos, ¿no? Acá en el Reino Unido estamos todavía en un confinamiento parcial. Justamente en esta semana estaban variando las cosas, estamos mirando a ver qué más va a suceder, pero definitivamente pues hemos pasado por la situación más complicada acá en el Reino Unido. Obviamente fue uno de los países pues más afectados con España y con Italia, pero ya en estos momentos el gobierno está mirando pues las maneras de reactivar la economía y el país en sí, ¿no? Pero por ejemplo el aeropuerto de Heathrow ha seguido activo, operando más de 60 vuelos diarios, ¿no? Ya un poco mirando en cuanto a otros servicios que nosotros tenemos disponibles, aparte de nuestros circuitos regulares, pues tenemos todo el tema de FITs, viajes a la medida y de lujo, reservaciones de hoteles, traslados privados, tours o excursiones, tanto en regular como en privado. Tenemos un departamento pues dedicado a viajes de lujo y de VIPs. También pues tenemos un departamento dedicado a grupos. Somos especialistas en grupos para estudiantes, corporativos. Podemos hacer itinerarios de viaje hechos a la medida, con cenas de gala y tours de lujo, ¿no? Tenemos tours temáticos también, por ejemplo, tenemos este Whisky Tour en Escocia, que es de 3 días, 2 noches, en el que los clientes van a pasar por 6 destilerías de whisky. Hay clientes, por ejemplo, en México que quieren hacer esto, lo combinan con el golf, ¿no? Quieren whisky y golf en Escocia. Obviamente la recomendación es que jueguen golf primero y luego pues que sí se tomen el whisky, ¿no? Para no tener problemas cuando estén jugando en el campo de golf. Tours por tren es algo también que hemos pensado en abrir. Ya teníamos un par de circuitos así, pero estamos pensando en más productos de este tipo para 2021, también por todo el tema del coronavirus, que tal vez habrán clientes que prefieren viajar de esta manera, ¿no? En vez de en un autobús. Entonces hemos visto diferentes opciones de hacer tours temáticos por tren, pasando por las principales ciudades de Inglaterra y Escocia, un poco siguiendo, por ejemplo, la pista a la música, al arte y al cine, ¿no? Tenemos también las excursiones desde Londres y en Londres, acá por ejemplo el famoso pues Stonehenge, en la llanura de Salisbury, otro lugar pues muy mítico de las Islas Británicas. Estas excursiones que ofrecemos desde Londres son en regular con guías de habla hispana, somos de los pocos que ofrecemos esto, con entradas incluidas también, ¿no? Entonces tenemos en el mediodía de Londres, tenemos el Londres panorámico en las mañanas, en las tardes tenemos el Londres histórico que es muy popular, porque en el Londres histórico vamos a dar un paseo en barco por el río Támesis, que pues obviamente la gran mayoría de las atracciones en Londres están cerca del río Támesis.
y también al final del histórico llegamos a la Torre de Londres, donde los clientes pues, pueden ver las joyas de la corona. Tenemos el Gran Tour de Londres, que ya es de un día completo. Tenemos la excursión a Stonehenge y Bath también, o la excursión a Windsor, que es pues, la residencia oficial de la reina Isabel, justamente ahora en este confinamiento. Ya no está en el Palacio de Buckingham, sino que están en el Castillo de Windsor. Entonces tenemos la entrada incluida al Castillo de Windsor y un paseo en barco por este pueblo hermosísimo. O como ya les comentaba, está la excursión a Cotswolds, esas campiñas en el sur de Inglaterra, muy hermosas, pasando por Oxford y también por Stratford, que es una ciudad pues famosa también porque es la ciudad de William Shakespeare. Entonces, ahí se pueden tomar una foto fuera de la casa de William Shakespeare. También pues tenemos todo tipo de servicios de traslados. Como les comentaba, tenemos nuestra propia flota de transporte en el destino. Somos de los pocos tour operadores que están ofreciendo el servicio de Meet and Greet acá. Algunos otros operadores están utilizando Uber, por ejemplo, pero nosotros seguimos pues utilizando nuestros propios vehículos y nuestros propios conductores. Siempre estamos renovando continuamente nuestra flota de vehículos y esos traslados los podemos ofrecer en Londres y en otras ciudades del destino. Tenemos pues un amplio abanico de opciones para entradas y atracciones, a musicales, a teatros, a lugares como el London Eye, para tener unas vistas muy lindas de Londres. La atracción número uno de estos momentos, como les comentaba en el Reino Unido, pues son los estudios de Harry Potter, que están al norte de Londres. Es más o menos un plan de mediodía. Nosotros ofrecemos el paquete con el traslado y la entrada a los estudios de Harry Potter, porque el trayecto es de más o menos 1 hora ida y 1 hora de regreso a los estudios de Harry Potter desde el centro de Londres. Luego necesitan 3 horas más o menos en los estudios para poder ver todo lo que desean ver en su plan más o menos 5 horas, ¿no? Es de los pocos productos que ofrecemos en inglés, porque en este momento pues los guías que lo ofrecen son los guías de la Warner Bros., pero estamos negociando para ver si podemos tener guías de habla hispana ahí también. Y pues cuando hablan los estudios de Juego de Tronos en Irlanda del Norte, en Belfast, creo que va a ser una atracción al mismo nivel de los estudios de Harry Potter, ¿no? Entonces, apenas abran esta acá en Belfast, creo que va a haber una demanda pues bastante considerable. Ofrecemos también, obviamente, en la industria hablamos mucho del tema de experiencias para los clientes. Podemos ofrecer ya para clientes un poco más VIP, experiencias en restaurantes Michelin, por ejemplo. Hay un número increíble pues, de restaurantes Michelin en Londres, para musicales, teatros, eventos deportivos, cosas especiales como una cena, un crucero por el río Támesis, experiencias extremas también, como un paseo en unas estas lanchas rápidas por el río Támesis, se puede hacer también para ver las principales atracciones de Londres. Se hizo famosa por las películas de James Bond, esta experiencia extrema, ¿no? O la escalada también, acá Low2, que es un lugar pues enorme para eventos que tiene Londres. Se pueden hacer incluso 2, 3 conciertos al mismo tiempo. Y acá se puede escalar, ¿no? Acá pueden ver las personas escalando el Low2. Y cuando llega uno a la parte superior, pues tiene unas vistas muy hermosas de la ciudad de Londres. O también opciones de descubrir Londres en coches clásicos como los famosos Mini Coopers. Los hizo famosos también Mr. Bean. Y se puede ligar eso también con visitas a destilerías de Ginebra. En Escocia pues hablamos mucho de destilerías de whisky. Y en Londres hay varias destilerías de Ginebra muy populares, sobre todo una que es la de Bombay Sapphire. También pues ya les comentaba un poco del afternoon tea, que se puede tener con té o también se puede tener con champán. Experiencias ya más temáticas para grupos, por ejemplo, en una noche, ya lo hemos hecho también, porque en eventos de incentivos hemos hecho cosas así. Una noche estilo James Bond, en un bar en Londres con una vista muy linda de la ciudad, con música de James Bond y con cócteles martini, que le gusta a James Bond. Entonces se puede coordinar eso también. O que se sientan como los Beatles, grabar en los estudios de Abbey Road en el norte de Londres, o que se sientan como Robin Hood también, clases de tiro con arco en Londres también se pueden hacer. O para clientes que ya hayan venido antes a Londres, ya conocen todo lo que está, muy bien todo lo que está por el río Támesis, una opción sería hacer esto, un paseo en barco por el Grand Union Canal, que son varios canales hermosísimos por el norte de Londres y pasa por lugares muy importantes también de la ciudad, ¿no? Por Camden Town, por el parque de Highgate, por el Regent's Park. Entonces es una muy buena desde otra perspectiva. Búsquedas del tesoro por GPS también, por la ciudad, es otra opción también que se puede organizar.
Obviamente, pues la familia real siempre trae mucho la atención. La gente quiere ir al Palacio de Buckingham, al Kensington Palace, al Castillo de Windsor, y también pues visitar las caballerizas de la familia real. También una opción de un tour gourmet en un autobús de 2 pisos se puede hacer también para pasar por los lugares más icónicos de Londres. O estos banquetes medievales que se han hecho muy populares también, no quedan muy lejos de la Torre de Londres, y es una muy buena experiencia también para grupos, ¿no? Donde pues actores están ahí disfrazados y uno siente que pues viaja en el tiempo, ¿no? Y con música pues muy alegre. O experiencias como un tour mágico también, que por el interés que hay por Harry Potter, y nosotros obviamente tenemos el paquete de ir a los estudios de la Warner Bros. Al norte de Londres, también el Circuito Maravillas, por ejemplo. Hablamos que es el circuito de Harry Potter porque pasa por varios de los lugares donde se filmó Harry Potter, y en el tour mágico pues se puede hacer lo mismo en Londres, ¿no? Incluso lo hacemos con un mago. Entonces, un poco siguiendo los lugares donde se filmó Harry Potter en Londres, y con un mago pues haciendo varios trucos también. O eventos deportivos, obviamente pues las Islas Británicas atraen mucho por eso, ¿no? El famoso torneo de Wimbledon, la Liga Premier, por el golf, o acá también pues el Ascot, por ejemplo, una de las carreras de caballos más prestigiosas, una tradición pues inglesa muy milenaria, donde ven las mujeres muy elegantes, los hombres muy elegantes, llega la reina Isabel. Entonces todo ese tipo de eventos pues podemos también organizarlo para la asistencia de clientes VIP, o eventos culturales y musicales, por ejemplo en Escocia, tener una banda de gaitas, y que los hombres también opcional pues pueden ponerse sus faldas escocesas, polleras escocesas. Pero bueno, eso era lo que yo tenía acá para compartir con ustedes un poco de todo lo que tenemos disponible. Bueno, estuvo realmente genial la presentación, Giancarlo, te quiero agradecer. Realmente diste información, debo reconocer, para mí nueva, muchas cosas que no sabía, unas experiencias realmente que son muy vendibles acá en Argentina, así que bueno, estamos tomando nota. Y bueno, agradecerle a todos por los que participaron, recordarles que vamos a subir la presentación a nuestro canal de YouTube. Y bueno, nada, hacer énfasis en este proveedor que es realmente espectacular. Así que nada, otra vez agradecer. Muy bien, Marianela, ¿no? Quedamos a sus órdenes acá. Y gracias a todos. Saludos. Gracias. Que estén bien.